un verbo ordinario equivalente. ¿Ya? Muy buena pregunta a Michael. Entonces, el ser humano, pues, cuando no puede hacer algo, ¿qué hace? Es muy ingenioso. Empieza a buscar recursos. Empieza a buscar otras maneras de lograr el objetivo, ¿verdad? Quizá no lo puede hacer con algo, busca algo que lo pueda reemplazar. Bien, entonces, bien, hay chicos que están levantando su manito. Si desean preguntar, pueden hacerlo. Bien, entonces, eso. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces no lo puedo decir con can. Vamos a hacer un ejemplo. Con can no puedo utilizar el participio, pero sí lo puedo hacer con be able. Entonces, con can estoy limitado. Yo quiero decir, por ejemplo, en inglés, yo quiero decir en inglés, ellos habían podido, está con el verbo haber, ellos habían logrado, ellos habían sido capaces, ¿ya? Ellos habían podido, ¿no? No hablamos así en español, ellos habían podido, sí podían, ellos habían podido hablar, algo así. Vamos a ponerlo así, ellos habían sido capaces bailar, de bailar tango, ellos habían sido capaces de bailar tango, ¿ya? Con can no voy a poder hacer esta oración en inglés, porque no hay participio. Pero sí lo que podemos hacer es decir, they have, ahí está el verbo haber, they have been able to dance tango. Ahí está. Ellos habían sido capaces de bailar tango. Estamos hablando de habilidades, ¿no? Ya, ellos habían sido capaces de bailar tango. ¿Ya? Listo, entonces. Profe, Y dime, Michael. en el caso de are able to, ya no es necesario de poner un verbo auxiliar, ¿no? O sea, tendríamos que poner esto y el verbo principal y el auxiliar ya no entraría ahí ya. Claro, si tú te das cuenta, esta construcción que está, acá está el verbo principal que es hablar. El verbo principal es hablar y está presente en ambos, hablar y hablar. O sea que esta expresión que está resaltada de amarillo está funcionando como auxiliar, ¿ya? Como auxiliar. Y te das cuenta que el verbo principal no ha cambiado, es speak y speak. Y aquí el verbo principal es bailar. Acá el verbo principal, a ver, perdón, es bailar. Y lo que está sirviendo como especie de auxiliar es toda esta estructura. O sea, esto está reemplazando al can. Esto que estoy resaltando de este amarillo. Ya, entonces, en vez de can puedo utilizar el be más able to, que sería ser capaz de. Y ahí no voy a tener limitaciones. Puedo hablar en futuro, en pasado, en participio, ya puedo hablar en todos los tiempos. Con can solo puedo expresar presente y pasado. ¿Ya? Y ya, profe, y los verbos principales no varían, no cambia su estructura, ¿no? Siempre se coloca igual. Sí, se Con, coloca igual. o En sea, este si en pasado fuera un verbo irregular, no cambiaría su estructura tampoco. no vas a necesitar que el verbo auxiliar, que el verbo principal vaya pasado, porque todo el trabajo de los tiempos verbales lo va a hacer el be able to. O sea, lo que va a ir Mm, al pretérito pluscuamperfecto, todo eso va a cambiar, se va a encargar el be able to. El verbo ya, profe. principal va a aparecer así en su forma, lo que se llama infinitivo. En este caso puede considerarse que el infinitivo es to speak. El verbo principal acá está en su forma to speak. ¿Ya? Y acá el verbo está en su forma to. O sea, quiere decir que el verbo principal va a usarse en su estado infinitivo, no conjugado. Quien va a hacer toda la chamba de indicar pasado,
participio, etcétera, es el be able to. Ok, muy bien. Igual que en español, pues mira, hablar, hablar, bailar, son infinitivos. Ellos no hacen la chamba de indicar pasado o futuro, no, ellos hablar, bailar. Los que se encargan son los verbos ordinarios, ¿ya? Los verbos ordinarios. Son, perdón, saber o ser capaz de son los que se encargan de indicar pasado, futuro, presente, etc. Bueno, espero no confundirlo demasiado, pero ya que están surgiendo las preguntas, es importante esas preguntas, hacemos el análisis, ¿ves? Hacemos el análisis. Bien, entonces para habilidad se usa can, en presente y en pasado. Ahora, estos temas un poquito profundos, no he visto que hayan venido en los exámenes de admisión aquí al centro. En las preguntas de examen de admisión a la Universidad del Centro, solo está viniendo can en presente, ni siquiera lo he visto en pasado, o creo que sí, no recuerdo, pero está viniendo como que presente y pasado, o sea, las formas básicas. No están poniendo preguntas demasiado profundas, ¿ya? O sea, no se están adentrando en la gramática demasiado, sino que están ahí, ¿ya? We can speak, sí, claro, we can speak puede ser, ya lo dije en la explicación, Leonardo, que puedes traducirlo como poder o saber. Eso ya va a depender de ti. Nosotros podemos hablar o sabemos hablar. Da lo mismo en español. Ya lo expliqué. Y está arriba en el cuadrito también, poder o saber. Lo puedes traducir como poder y a veces como saber. Ok, ahora, las negaciones del verbo can, o sea, si estás hablando en presente, entonces vas a decir we can't. O sea, puedes poner we cannot speak Portuguese. ¿Ya? En inglés puedes hacer la negación así, we cannot speak Portuguese. Pero ya tú sabes que el inglés tiene esto de las contracciones, ¿no? Esto de que los verbos, de que al hablar las palabras se van fusionando. Entonces, lo que haces es, puedes decir, la variante más usada es can't. Y simplemente dices, we can't speak Portuguese. We can't speak Portuguese. Pero hay una otra variante que es el cannot, que también es, digamos, usado, tiene uso extendido antes que optan por esta forma, el can más el not, lo juntan en una sola palabra, pero se mantiene así, con doble N, cannot, y se pronuncia cannot, ¿ok? O sea, dicen, we cannot speak Portuguese, we cannot speak Portuguese. We cannot speak Portuguese. Entonces, pero ya les digo que en la negación la más usada es can't. Y cannot algunos hablan, ¿ya? We cannot speak Portuguese. Ok, ahora, y en pregunta, vas a utilizar can I o can you, por ejemplo, pues decir, can you speak Portuguese? Sí. Siempre recuerda que en pregunta hay este fenómeno de que antes del sujeto se antepone un verbo. Si hay uno solo, ese único verbo es el que se antepone, ¿ya? Entonces, cuando es pregunta, antes del sujeto va a ir un verbo. Ya te dije anteriormente que no siempre va a ser la primera palabra. Can you speak Portuguese? Can you speak Portuguese? ¿Ya? ¿Puedes hablar portugués? Ok, muy bien. Ahora, si quieres hablar del pasado, hablando de habilidades, entonces vas a utilizar la forma pasada. Por ejemplo, decías, we could, te hablas del pasado, we could speak Portuguese. Generalmente se habla de la niñez, de etapas pasadas. We could speak Portuguese when we were children. Ya, por ejemplo. ¿Eso qué significaría? Vamos a poner su traducción acá en español. Sería nosotros
Podíamos o sabíamos, en este caso puede encajar podíamos, nosotros podíamos hablar portugués cuando éramos niños. ¿Ya? Nosotros podíamos hablar portugués cuando éramos niños. Ahora, ¿qué te va a indicar pasado? Por ejemplo, aquí el verbo be está en pasado, were. El pasado de be es were. Was, were. Entonces, be está en pasado, es una narración en pasado, entonces el verbo que indica habilidad también debe estar en pasado. Nosotros podíamos hablar portugués, acá me faltó el speak, verbo principal, we could speak Portuguese when we were children, ¿ok? Nosotros podíamos hablar portugués cuando éramos niños, ¿ya? ¿Está bien? ¿Preguntas, chicos? We could speak Portuguese when we were children. Y si es negativo, nada más en español decimos nosotros no podíamos. Y acá le pones we could not. Que lo van a juntar por el fenómeno del habla inglesa que tienden a hacer eso de la contracción. We couldn't speak Portuguese. We couldn't speak Portuguese. ¿Ya? Y si es pregunta, pues ya sabes que borramos la partícula negativa. Es raro preguntar en negativo, así que lo único que hacen es agarrar el verbo could, lo anteponen al sujeto y ya tienes la estructura correcta de la pregunta. Vas a decir, could we speak? Lo cual sería raro, ¿no? Vamos a ponerle, could you speak? Could you speak Portuguese when you were children? Que sería, ustedes podían, ustedes podían, ya no podíamos, ves, hay conjugación en español. Ustedes podían hablar portugués cuando eran ustedes, cuando ustedes eran niños. ¿Ya? Entonces en pasado es could. Could you speak Portuguese when you were children? Bien, entonces can para presente, could para pasado. Por ahora en la Universidad del Centro están centrándose en eso. O sea, no están poniendo preguntas más allá, muy profundas. Parece que están teniendo consideración a los alumnos, ¿no? Claro, esto no significa que ellos estén imposibilitados de tomar preguntas más profundas. Si quieren, ellos lo hacen, tienen la libertad, ¿no? Bueno, por ahora yo creo que esto les va a ayudar, ¿no? Listo. Entonces, eso es habilidad en el presente y en el pasado. Por ahora déjalo ahí. Más adelante, cuando ya tú mismo sientas que tu inglés está progresando, puedes entrar a temas un poquito más profundos, ¿ya? Ok. Bien, hemos hablado de la habilidad. Ahora, can, could y can presente y could pasado. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Bien, va. No, Dígame, Michael. no, profe, no hay preguntas, perdón. Ah, ya, no hay preguntas. Ok. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente verbo modal. El siguiente verbo modal que podemos mencionar es may. Ahora, may también significa en inglés mayo, el mes de mayo, ¿ya? O sea que el nombre del mes es May. May. Cuando tú empiezas a hablar de los meses en inglés dices January, February, March, April, May. Después de abril viene mayo. April viene May, mayo. Pero May también como verbo es un verbo modal, May, ¿ya? Y el pasado de May es might. Might. Ese es el pasado de May. Con respecto a may y might, might, según gramática, es el pasado de may. Pero actualmente
como ya hemos hablado de esto que ocurre con los hablantes de un idioma, que los hablantes empiezan a hablar de una manera, y si muchas personas empiezan a hablar así, ya se convierte en leyes, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ha pasado en inglés? Que en inglés el pasado oficial de may es might, pero a veces lo utilizan el might como presente también. Ya ha habido ahí digamos que los hablantes ya lo tratan igual, may y might. Quizás en algunas partes de la gramática respeten todavía que es su pasado, pero por lo general ya casi es lo mismo. Ahora, ¿qué significa may y might? En este caso significa poder, ya no saber, ya no se le podría traducir saber. ¿Por qué? Porque acá se le está tratando a may de probabilidad. Probabilidad, ¿ya? Probabilidad también podría decir que es posibilidad de que algo ocurra. Posibilidad, ¿no? A veces hablamos probabilidad, posibilidad. May, entonces se traduce como poder. Entonces, can y may ambos se utilizan como poder. Uno más referido a la habilidad y el otro más referido a la probabilidad. A la probabilidad, ¿ya? Probabilidad, posibilidad de que algo ocurra, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, entonces, uno de los usos que se les da a may es para pedir permiso. ¿Y por qué para pedir permiso? Porque cuando uno no está en autoridad, uno va y solicita permiso. Y al solicitar permiso, uno en realidad está hablando de probabilidades, ¿no? Entonces uno dice, por favor, profesor, digamos, ¿no? La clásica, el alumno que va al baño. El alumno en español dice, ¿puedo ir al baño? Ese puedo en español no se está refiriendo a la habilidad, sino a qué probabilidad hay de que usted me conceda ir al baño, ¿no? O sea, de que yo termine en el baño. ¿Qué probabilidad? Se refiere a probabilidad, pues porque el profesor puede decir no. Podría decir no. Entonces, la probabilidad de que ese alumno vaya al baño se vuelve cero. Y si el profesor dice sí, la probabilidad se vuelve 100%, ¿no? Tú que estás ahí viendo las probabilidades. Bien, entonces, ¿qué pasa, chicos? Que se utiliza may, pues por eso, ¿no? En español puedo, no de habilidad. No estoy preguntando, o sea, tú no le estás preguntando al profesor, yo tengo la habilidad de ir al baño. No, no te estás refiriendo a eso, sino a la probabilidad de que el profesor diga sí, de que tú termines en el baño, ¿no? ¿Qué probabilidad hay de que yo termine en el baño en los servicios higiénicos? Si el profesor dice no, es cero. Si el profesor dice sí, es 100%, ¿no? Eso es cuando alguien está bajo autoridad, ¿no? Bien, entonces, en ese caso se utiliza may para pedir permiso. Sin embargo, como can también significa poder, también es aceptado los dos. Pero el que mejor sentido da es may. Por lo tanto, may se considera lo formal, lo que es ley, lo establecido. Y el can, pedir permiso con can, se entiende como algo informal, como algo que no está, digamos, permitido bajo la ley, sin embargo se usa, ¿no? Y ya los hablantes, pues, lo empiezan a utilizar porque ambos significan poder. Pero lo más apropiado es may, ¿ya? Porque te estás refiriendo a la probabilidad de un evento, no a la habilidad. Bien, entonces vamos a poner aquí, vamos a poner ese uso más abajito, ¿ya? Entonces vamos acá, pedir permiso, pedir y conceder, pedir y conceder permiso. Este es un uso especial de los verbos modales, ¿ya? Pedir y conceder permiso. Pedir y conceder permiso. Ya.
Ahí está, chicos, pedir y conceder permiso, ¿no? Algo que se emplea en el ámbito modal. Bueno, entonces, a ver, chicos, si están atentos, escríbanme al chat. A ver, vamos a interactuar un poquito. ¿Cuál es lo más apropiado para pedir permiso? ¿Qué verbo es el más apropiado para pedir permiso? ¿El may o el can? May. A ver, chicos, los demás en el chat para que puedan interactuar. Muy bien. Muy bien, muy bien, chicos, excelente. Para además saber que que me están siguiendo la idea. Sí, o sea, desde todo punto de vista, may es lo más apropiado. Muy bien, chicos, excelente. Very good, very good. Very good. May, porque may se refiere a probabilidad. Cuando tú pides permiso, estás hablando de probabilidad, no de habilidad. ¿Ya? Bien, entonces may es lo formal. Sin embargo, como can también significa poder, ya digamos, los hablantes han permitido o se han permitido ellos mismos de usar el verbo can. Bueno, entonces, como en el habla hay estos niveles de habla formal e informal, incluso en español, ¿no? Cuando estás ante una autoridad, por lo general se opta por hablar el lenguaje formal. Y cuando estás entre amigos o personas con quienes estás muy familiarizado, vas a este ámbito informal. Porque ya hay la confianza, ¿no? Y ya pues se han familiarizado tanto que ya no quieren lo formal, porque dicen, no, estamos entre amigos, ¿para qué vas a entrar al tema formal? Pero cuando ya sientes que hay alguien en autoridad, optas por el lenguaje formal, ¿no? Entonces, si te toca vivir más adelante, porque uno nunca sabe, si te toca vivir en país de habla inglesa, uno nunca sabe, a lo mejor terminas viviendo en un país de habla inglesa. Bueno, te digo que los peruanos, hay peruanos que viven en Canadá, hay peruanos que viven en Australia, hay peruanos que viven en Estados Unidos, ¿no? Los peruanos, pues, uno nunca sabe dónde uno pueda terminar viviendo, radicando, me refiero, ¿no? Radicando en un país, echar raíces. Bueno, entonces, si vas a pedir, si estás ante una autoridad y quieres pedirle algo, quieres pedir permiso, quieres pedir su consentimiento para tú hacer algo, entonces usa may, es lo más formal. Si usas can, podrías hacerle sentir que lo estás tratando de igual a igual, ¿no? Entonces el que está en autoridad va a decir, mira, que es igualadito, ¿no? Entonces, y bueno, pues si tú estás queriendo que él te conceda permiso, lo que menos quieres es que él se sienta incómodo, ¿verdad? Así que si estás ante una autoridad, mejor es decir may. Entonces le dices may, por ejemplo, si estás ante una autoridad y quieres que te conceda permiso para hacer algo, entonces le dices may I go to the bathroom. Y no estaría de más añadirle el please. ¿Ya? Si es un lenguaje formal, si es un trato formal, no estaría de más añadirle el please. ¿Ya? Ahora, si estás entre personas que tú las consideras igual, o sea, están a tu mismo nivel como amigos, familiares, ¿no? Entonces, tú le vas a decir, can I go to the bathroom? Can I go to the bathroom? Y no estaría de más decirle please, pero a veces ya, como hay tanta familiaridad, algunos ya no dicen please, porque ya sienten que incluso se podía molestar la amistad, ¿no? Y en verdad, algunas amistades dicen, no, pero, oye, estamos entre amigos, acá usa nomás el baño, además no me pidas permiso, entra nomás, ¿no es cierto? Pero eso es cuando ya hay familiaridad, ¿no? Cuando ya se tratan como familia. Bueno, pero no está de más, pues hay personas que son educadas hasta incluso con los amigos, ya le puedes poner please, ¿ya? Please. Ahora,
Cuando la persona te otorga permiso, te puede responder yes, you may, o te puede responder yes, you can. Como la persona que está en ámbito superior, él puede usar can. Te estaría tratando como su igual, en respuesta, ¿no? O sea, como, yes, you can, te puede decir. Simplemente estaría dejando de lado un ratito la formalidad y yes, you can, ¿no? Tratándose ya un trato a nivel, digamos, de personas, ¿no? De seres humanos. Yes, you can, te puedo decir, ¿no? Pero si él quiere continuar con lo formal, te va a decir, yes, you may go. Yes, of course, you may go. Está todavía conservando el ámbito formal, ¿no? Eso depende de la respuesta, puedo utilizar los dos. ¿Ya? Pero lo más apropiado incluso para la respuesta es may. Yes, you may go. Yes, you may use it. Sí, puedes usar ese objeto, ¿no? Bien. Preguntas, chicos, con respecto a esto de pedir permiso, que es un punto importante en nuestras vidas, ¿no? Siempre vas a estar ante una autoridad. A ver, Profe, dime, Michael. el can generalmente se usa para habilidad, pero también para pedir permiso, ¿no? Correcto. Pero como para pedir permiso, ten en cuenta que es como que si el can si los hablantes hubiesen permitido que esté ahí. No debería estar porque, En base a la jerarquía. digamos que lo han permitido, ¿no? Porque también significa poder. Aunque no, o sea, digamos que si nos ponemos estricto gramaticalmente y en el tema lógico, diríamos, no, ese can está mal ahí usado. Pero los hablantes han permitido, entonces ya se considera lenguaje informal. Lenguaje informal. ¿Ya? Si estoy bien en el examen, profe, sería con el main nomás, ¿no? No Depende, con- depende, depende porque ya los hablantes han permitido eso, ¿no? Los hablantes ya han permitido que se use can para pedir permiso. Así que, ¿qué ocurre? Ya, profe. Que si tú sientes que en una pregunta, por ejemplo, en la pregunta de examen de admisión o en cualquier pregunta te dice, están hablando dos amigos que se conocen durante muchos años, entonces puedes utilizar can. Una de las alternativas que puedes utilizar es can. Pero es Si en el uno- caso de que no hubiera main, profe. en caso de que no hubiera may. Pero también por lógica, si están hablando entre amigos, van a preferir can que may. Porque ya te digo que entre amigos a veces los amigos se ofenden cuando tú eres muy formal. No, Ah, ya, ¿por qué me hablas ya, profe. así? ¿Qué cosa? No me tienes confianza, ¿no? A veces, no sé si te ha ocurrido, que cuando están entre amigos, bien amigos, o entre familiares muy queridos, claro, del mismo rango, ¿no? Dicen, no, pero ¿qué ocurrencia? Ni me pidas permiso. Coge nomás, te dicen, ¿no? ¿Por qué tanta formalidad, no? Entonces, hay que tomar en cuenta todos esos detalles en los exámenes también. Que a veces Ya. los amigos prefieren usar can que may. ¿Ya? Bueno, entonces Yasmín nos hace la pregunta. El verbo may solo va con preguntas, no solamente, Yasmín, no solamente. Hemos dicho que en respuesta pueden responder, la persona aquí puede responder yes, you can, yes, you may. Esa sería una oración afirmativa. No solo may se utiliza en forma interrogativa. Cuando es permiso, se utiliza en forma pero quien otorga permiso te puede decir yes, you may go to the bathroom. Si aquí hacemos la respuesta extensa, yes, you may go to the bathroom. Y eso sería una oración afirmativa. Y si en caso lo dice negativo, va a decir no, you may not go to the bathroom. Cosa que es raro porque un profesor, pero podría ocurrir, ¿no? Si el profesor a veces se da cuenta que el alumno no necesita ir al baño en realidad, se ha dado cuenta claramente que no quiere utilizar los servicios y no quiere salir del salón para irse a ver con su amiguito, qué sé yo, ¿no? O sea, hay profesores que son bien astutos. Entonces, le puedo decir, no, you may not go to the bathroom. Sí le puede decir el profesor, ¿no? Y ahí may está siendo utilizado en una oración negativa. O sea, puede utilizarse interrogativo, afirmativo, negativo. You may not go to the bathroom. ¿Okay?
También se puede utilizar might como pregunta, en este caso no. En este caso no, los hablantes no utilizan might. Esto es una cuestión de costumbres, ¿no? Ya hemos dicho que lo que arraiga, lo que echa raíces entre los hablantes, si los hablantes empiezan a utilizarlo, ya eso con el paso del tiempo empieza a hacerse una ley entre los que hablan, ¿no? Entonces, hace un rato yo mencioné que a veces usan my y mate, lo mismo, igual uno que otro, pero no en este caso. No en este caso. No en este caso. Ya, en este caso usan may. No lo utilizan, los hablantes no suelen utilizar el might. Might I go to the bathroom? No suelen hablar porque les va a sonar a ellos medio raro. No lo han aceptado. Pero en otros ámbitos se utilizan may y might indistintamente. Ya vamos a llegar a eso. ¿Ya? Espero que el tiempo nos permita. Bueno, estoy dividiendo los modals en dos clases porque ya ven ustedes hay mucho que hablar con respecto a los modals y hay mucho que explicar. Hay mucho que explicar. Y está bien que hagan sus preguntas. Está bien, está muy bien que hagan sus preguntas, chicos. Muy bien, si hay más preguntas, háganlas. Háganlas, sus preguntas, háganlas. En este caso, might no lo utiliza. Le suena raro. Y si tú utilizas might y dices, might I go to the bathroom, ¿así qué? ¿No? Va a generarse esto de ¿qué? Duda en la cabecita de los que escuchan, ¿no? Porque ellos dicen may, en este caso no usan might. Bien, listo, chicos, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ought. Sí se puede utilizar en pregunta, Rosalid. Ought. 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 Pero déjame decirte con respecto a ought, Rosalid. Ought ya está, es un verbo que está llegando al desuso. O sea, ya no son muchos los hablantes que utilizan esa palabra, ¿no? Y cuando los hablantes dejan de usar una palabra, ya a veces esa palabra deja completamente de usarse y llega a ser un arcaísmo. O sea, algo que se usaba antes, pero que ahora ya no se usa, ¿no? Hay palabras en español que son arcaísmos, ya nadie las usa ahora, y si alguien las empieza a usar, pues no le van a entender, porque son arcaísmos. Así funcionan los idiomas, ¿no? Digamos que son como cosas que en la vida ocurren, ¿no? Antes se utilizaban videocassettes. Ustedes no son de la época del videocassette. Antes, ahora todo es streaming. Streaming le llaman todo esto por internet, ¿no? Que tú ves películas por internet, escuchas radio por internet. Eso en inglés se llama streaming. Streaming. Ahora casi todo se está volviéndose al streaming. Ves televisión por internet, escuchas radio por internet, ves películas por internet, escuchas música por internet, streaming. Entonces, algunas cosas como los CDs ya están quedando en desuso. Ya casi nadie usa CDs. No digo que no los usen completamente, hay personas todavía que usan sus CDs, pero ya la mayoría, las nuevas generaciones van utilizando ya el streaming. Incluso lo que se llamaba televisión por cable, en Estados Unidos ya está como que quedando también atrás. La televisión por cable, porque ya todo en Estados Unidos es, casi me parece, es streaming. Bueno, y así hay palabras que en los idiomas también van dejándose de usar con el paso del tiempo, y uno de ellos es ought, Rosalid. Ought ya casi son pocas personas lo que lo usan. Bueno, y a eso vamos a llegar también, espero que nos dé el tiempo. Vamos a continuar. Bien, ahora, cuando tú haces peticiones, ya no de permiso en general, peticiones. También acá, cuando pides algo, no pides permiso, no pides ya que te concedan hacer algo, sino tú pides que otro haga algo, o sea, que la acción ya no lo haces tú. Cuando tú pides permiso, generalmente es porque la acción la vas a hacer tú, ¿no? Y quieres la autorización de un superior. Pero cuando tú pides que otro haga algo por ti, eso ya es peticiones en general, peticiones. Ahora, ahí hay muchas maneras, ahí entran los modals de muchas maneras. Por ejemplo, ahí en peticiones,
Puedes utilizar el will. El will que ya hemos visto, el will es un verbo modal. Vamos a ponerlo acá arriba, ¿ya? Will, muchos no saben, ignoran muchos que will es un verbo modal. Que ha derivado por el uso de los hablantes, lo usan para el futuro. Pero es un verbo modal. ¿Ya? Will, y el pasado de will es would. Bien, no tiene traducción ni will ni would. Solamente estos verbos acompañan a verbos principales y cuando trabajan en combinación con otro verbo, recién ahí se genera la idea. Pero así solitos no tienen traducción. Ahora, el verbo will como sustantivo significa voluntad. ¿Ok? Voluntad significa will. O sea, tiene otras traducciones. Will, voluntad. ¿Ya? Pero como verbo no tiene traducción. Tienes que anexarlo, tienes que juntarlo con otro verbo y ahí recién se genera la idea. Bueno, will se utiliza para futuro. Significado no tienen, pero sí tienen uso futuro. Por ejemplo, will para futuro, uso para formar futuro y condicional. ¿Ya? Entonces, el will se usa para futuro y el would se utiliza para condicional. ¿Cómo es esto de condicional? Condicional es cuando tú, en español, para que entiendas, cuando tú dices, yo saldría, ¿ya? Yo saldría. ¿Qué pasa? ¿Por qué no sales? Bueno, yo saldría si tuviese paraguas. ¿No ves que está lloviendo? Por eso no salgo, pero yo saldría. Ese saldría se llama modo condicional del verbo. Saldría, todo lo que en español termina en ia, saldría, jugaría, escribiría, comería, etcétera. Todo lo que termina en ia, ese es modo condicional del verbo. ¿Por qué está sujeto a una condición? Yo saldría, ¿bajo qué condición? Si tuviese un paraguas. Pues eso se llama condicional. Ahora, en inglés, para dar esa idea condicional, utilizan would. ¿Ya? Would. Utilizan el modo condicional. ¿Ya? Bien, entonces vamos a ver, cuando tú quieres pedir algo en inglés, cuando tú quieres que otro haga algo, puedes utilizar will, pero en pregunta. Pero en pregunta. Entonces, tú vas a decir, will you get me a glass of juice, please? Bien, la traducción literal de esto sería, ¿me darías, cansarías o me servirías un vaso de jugo, por favor? O sea, la traducción literal es futuro, ¿no es cierto? Bueno, sí lo entienden como futuro, pero a la vez lo entienden como una petición, estás pidiendo algo. Y utilizas will, utilizas el futuro. Will you get me a glass of juice, please? ¿Sí? Will you get me a glass? Y will lo utilizan para peticiones, ¿ya ves? Ahora, también, pero más, digamos, cortés, suena el would. Would you get me a glass of juice, please? Ahora, el would cuando lo combino con get sería ¿me pasarías? ¿Ya? Entonces, siempre que usamos en español y en inglés, en este aspecto coincide. Cuando tú usas el modo condicional, le añades ese toque de cortesía, de educación, de buenos modales, ¿no? Una cosa es decir, ¿me pasas el control remoto? Otra es decir, ¿me pasarías el control remoto? Cuando dices me pasarías, está siendo más cortés. Todo el mundo lo va a sentir así. ¿Ya? ¿Me pasarías? Es como una especie de añadirle ese toque de cortesía, de educación, de buenos modales. ¿Ya?
Bien, debo beber un poquito de agua, chicos, porque de tanto hablar la garganta empieza a pedir lubricación, lubricante. Así como el motor se le echa lubricantes a la garganta, hay que echarle agua para que se lubrique. Profe, ¿Ya? Dime, Michael. en el caso del will en peticiones, no se utiliza en presente, solamente es en interrogativo. En afirmativo, No, tiene que ser en interrogativo, Michael, para que te solo, entiendan. solo en interrogativo se Solo en utiliza. interrogativo. Claro, te van a entender. Si tú lo haces en interrogativo, te van a entender que estás pidiendo. Si Ya, lo haces en afirmativo, te van a entender que estás dando una orden. ¿Ya? Que estás dando una orden. Si lo haces si tú dices, you will get me a glass of juice, te están entendiendo que das una orden. O sea, estás diciendo, tú me pasarás un vaso de agua, ¿no? Y está implícito. ya no sería una petición. Ya no sería una petición, sería una orden, ¿no? Ya, profe. Generalmente también no pondríamos el will, sería con el would, ¿no? Would. Con los dos puede ser, pero con los dos puede ser, pero te van a sentir más educadito, más suavecito, más cortecito si usas would. Ya, ya, profe. ¿Ya? O sea, te van a sentir más cariño, digamos. O sea, que estás haciendo la petición con más cariño si lo haces con would. Igual que en español. ¿Me pasarías el control remoto? Si tú dices me pasarías, todo el mundo va a sentir que está siendo muy, muy cortés, muy considerado. Y en inglés también, cuando usas la forma condicional, también se utiliza el would para peticiones. Cuando vas a un restaurante, en cualquier país de habla inglesa, se va a acercar el mozo y te va a decir, what would you have? Vamos a escribirlo, ¿ya? Aunque esto no está en el tema, pero vamos a ponerlo por acá abajito. What would you have? Aquí el would está funcionando con have, pero have acá no significa tener, acá va a significar ingerir, o sea, consumir, lo que en español decimos pedir, ¿no? O servirse. ¿Qué se va a servir? Bueno, entonces en inglés lo van a preguntar los mozos con would. Te van a decir, ¿qué, qué le gustaría? What would you have? ¿Qué se serviría? Es la traducción literal. What would you have? ¿Qué se serviría? ¿Por qué le añaden el would todos los que trabajan así como mozos? Porque están queriendo presentarse ante el cliente lo más educados posible, ¿no? Ojo, y en otros países los mozos esperan propina. Acá en Perú no hay la cultura, pues es una cuestión de... En Perú no se ha desarrollado la cultura de la propina, pero en otros países sí, y es casi ya, si no lo haces, prácticamente te avergüenzas tú mismo. No es que te estén obligando, sino que te avergüenzas. Porque todo el mundo lo hace y tú no das, y uy, qué roche. Yo no doy propina, ¿qué va a pensar la gente de mí? Entonces, en otros países los mozos ya saben, esperan una propina, entonces tratan con cariño al cliente, pues, ¿no? Entonces, dicen, what would you have? ¿Qué se serviría? Otra posibilidad es, ¿qué le gustaría? Parecido al español. What would you like to have? O acá podría ser to eat o to drink, siendo más específicos. Have es más general. Bien, entonces, what would you like to drink? Significaría, ¿qué le gustaría beber? ¿Por qué gustaría? Porque si el mozo le pregunta, ¿qué te gusta beber? Se va a sentir muy directo. Una pregunta muy directa, ¿no? Incluso no va a sentir que le está atendiendo, sino que está queriendo meterse en su vida personal. ¿Qué te gusta beber? ¿Y a ti qué te importa? Va a decir el cliente, ¿no? Si está enojado. Por eso en español también, ¿qué le gustaría beber? ¿Qué le gustaría servirse? ¿No?
Ya, bueno, entonces por eso el condicional. Entonces, los condicionales en inglés se hacen con would y se combinan. Entonces, el would, igual que el will, mira, ve, el will acá no funciona solo. El will no funciona solo. El will está combinándose con el verbo principal que es get, que es pasar, alcanzarme, etcétera, ¿no? El you get. Y lo mismo, el would acá no está funcionando solo, sino que está funcionando en combinación con el verbo principal que es get. Arriba es me pasarás y abajo es me pasarías. ¿Ya? Me alcanzarías, me servirías. Bien, entonces un would nunca va a trabajar solo. Sería muy raro. Son como verbos auxiliares. Bien, ahora, ¿qué pasa? Tú lo puedes preguntar así y también podrías utilizar el verbo poder, o sea, podrías utilizar en este caso no utilizan may, fíjate qué curioso. Ahora, el might podría usarse, pero no lo usan. Ni el may ni el might utilizan para peticiones, no lo utilizan para peticiones. Might, porque más el may y el might tienen esto de posibilidad. Si tú dices might, si utilizas el might, que significa podrías, might you get me a glass of juice? Vamos a ponerlo así porque incluso el please no entraría acá. Entonces te van a entender ellos que te estás preguntando, ¿qué posibilidad habría de que me alcances un vaso de jugo? ¿Qué posibilidad? O sea, lo van a entender así. Los que hablan inglés te van a entender así. En este caso, los hablantes no han decidido utilizarlo como podrías, en el sentido de que si tienes la delicadeza de alcanzar, ¿no? ¿No? Aunque podría, ¿no? Podría utilizarse, pero no lo usan. No han decidido usarlo, ni el might ni el may acá. En peticiones, así, no lo utilizan. Porque da sentido, ¿ah? Porque ¿qué posibilidad hay? Si digo sí, quiere decir que te voy a servir, ¿no? Pero no lo utilizan. En cambio, se ha extendido el uso de could, que es podría. El could también se utiliza en modo condicional. Ahora, nosotros hemos dicho acá, profe, pero tú has dicho que could es habilidad en pasado. Sí, pero ¿qué ocurre? Y acá viene la explicación y espero que no te me confundas, que no te me marees. Tú eres inteligente. Tú eres inteligente. Hemos dicho que todos los condicionales se utilizan con would. Por ejemplo, would play, ¿qué significa? A ver, díganme en el chat, ¿qué significa would play? A ver, vamos a interactuar. ¿Qué significa would play? ¿Cómo se traduciría would play? ¿Jugarás o jugaste? Jugaría. Jugaría, pero En inglés, would más un verbo lo hace condicional. Jugaría. ¿Ya? Jugaría. ¿Jugarías? Sí. Si me das plata. Ah, ya, no tengo plata. Ah, no juego. No se cumplió la condición. No podría jugar, Christian, Ruth, no podría jugar, sino jugaría. Eso se llama modo condicional. Jugaría. ¿Ya? Podría jugar y ya se va como que para otro aspecto, para otro ámbito. Pero está bien. Quiere decir que tu mente está activa, está buscando ahí las posibilidades, las opciones. Está muy bien. ¿Ya? Pero would play es jugaría. Yo jugaría. Condición, plata. No hay, no juego. No se cumplió la condición. Ya. ¿Qué significaría would eat? ¿Qué significaría would eat? Correcto, Jean-Pierre. I would play piano. Sí, yo tocaría piano. ¿Cuál será la condición? No lo sé, pero entiendo que hay una condición ahí de por medio. Muy bien, chicos. Would eat significa comería. El would lo que hace es poner al verbo en su modo condicional, en ese estado condicional. O sea, hay una condición de por medio. Yo comería. ¿Qué condición? A ver, ¿cuál es la condición? Otra cosa es si yo como. Pues si digo yo comería, hay una condición de por medio, por eso se le llama de modo condicional. Y en inglés el would se va a juntar con verbos y le da su forma condicional. Pero hay una cosa que no se puede hacer en inglés. Juntar dos verbos modales en combinación no pueden actuar.
No pueden, es decir, los hablantes han decidido no hacerlo. ¿Ya? Los hablantes, o mientras se desarrolló el idioma inglés, también los sabios te dijeron, no, dos modals combinados no. Por eso en un examen, cualquier examen de inglés, no vayas a usar dos verbos en combinación. Dos modals en combinación no los uses, porque es un error. Es un error. Entonces, ¿cómo digo podría? No puedes utilizar la combinación would can. A ver, ¿por qué no puedo usar would can en inglés? ¿Por qué es incorrecto? Acabo de explicarlo ahorita. Profe, y en el caso del will, También, pues, también el will es un modal, por ¿sabe eso, si se utiliza como un verbo auxiliar? o sea, mira, Michael, no puedes ni decir would can ni will can. O sea, no permite la regla inglesa, e incluso los hablantes, los que hablan, los que hacen uso del idioma inglés, han respetado hasta ahora esta regla. Les parece raro cuando escuchan que alguien de otro idioma combina dos modals, como por ejemplo would can o will can. Profe, no pueden ir juntos, pero en una oración puede haber más de dos modals. Sí, claro, porque a veces hay oraciones compuestas. Y las oraciones compuestas son la unión de 3 o 4 o 5 oraciones en una sola. Sale una oración kilométrica. Y ahí pueden ir varios modals. Pero en una sola oración simple, o sea, no, es decir, no puede ir un verbo modal funcionando en combinación con otro modal. No, no, no pueden. Por ejemplo, would can, muchos dirían, profe, eso se traduciría podría, porque tú me estás diciendo que cuando junto would con un verbo, genera el modo condicional, que podría. Pero no, los que hablan inglés inmediatamente van a decirte, no, en inglés no puedes generar una idea usando dos, combinando dos modals. Van a decir, no, las reglas del inglés no lo permiten. Y todo el mundo obedece eso. Todo el mundo obedece eso. Ni en la informalidad utilizan dos modals. Ni en la informalidad utilizan dos modals juntos. ¿Ya? Entonces, y la pregunta es, ¿y entonces cómo digo podría? Si no puedo usar would can. Y acá eso muchos lo traducen como podrá. No está permitido juntar will con can. Son dos modals. Bueno, para decir podría, en inglés los sabios dijeron, pero no podemos utilizar would can. ¿Y ahora qué hacemos? Entonces, utiliza la forma de could, la forma pasada de could, o sea, can, su pasado es could, esa misma forma pasada, esa misma se va a utilizar para el condicional que es could. Podría. Entonces, could significa, se utiliza como pasado de can en habilidades y también como modo condicional. ¿Ya? Así han quedado en inglés. La misma forma verbal para dos usos. Entonces, en inglés, could ha adoptado la forma condicional podría. Y can, para decirlo en el futuro, ya no utilizan would be able. O sea, podrá, será capaz de, ya no dicen podrá, sino será capaz de. Es una forma de será o seré capaz de. Ya en vez de can lo reemplazan con el otro verbo. Be able to, seré capaz de. Que equivale a decir podré, ¿no? Da una idea similar. Bueno, entonces, ahora lo mismo, no pueden juntar would con may, sino que dicen, ¿y ahora qué hacemos? Would con may no se puede, ambos son modals. Ya, entonces, que utilicen la misma forma del pasado para decir podría con respecto a probabilidades que digan might. Entonces, could, podría, como habilidad y might como podría de probabilidad. Ambos significan podría, could y might significa podría. Así quedaron, así se desarrolló el idioma inglés, los hablantes acordaron quedar así y así ha quedado hasta el día de hoy. Si va a cambiar en el futuro, no lo sé. ¿Ya? Entonces,
Otra forma de hacer una petición no es con might, sino con could. ¿Por qué no con might? Si con might dan una mejor idea acá. Es casi como pedir permiso. Pedir que otra persona haga algo por ti también es como pedir permiso. Pero no se ha extendido el uso de might, sino que se ha extendido el uso de could, que es para habilidad. Pero bueno, ya quedó. Así, los hablantes utilizan mucho. Could you get me a glass of juice? También, could you get me a glass of juice? El alumno le dice al profesor, could you repeat, please? Could you repeat, please? ¿Podría usted repetir, por favor? Could you please repeat that sentence? Ok, muy bien, chicos. Ya a esta hora deben estar un poquito cansaditos de las explicaciones, ¿verdad? Porque la mente se cansa y es normal. Por eso también lo he dividido en dos partes, pues esto, porque las reglas son varias y... Bueno, háganme preguntas, chicos. ¿Qué preguntas me quieren hacer? Sección de preguntas. A ver. Michael está sacándole el jugo a las preguntas, ¿ah? Michael está utilizando, digamos, estas clases que se dan así en simultáneo. Está aprovechando, ¿ves? Los demás chicos. Bueno, a la edad de ustedes, yo recuerdo cuando yo también tenía su edad, la edad de ustedes, hace muchos años, muchos, pero muchos años, no reflexionaba mucho en estas cosas, porque como uno como muchacho su mente está en otras cosas. Y es normal, pues, porque así son las etapas de la vida, la adolescencia, la adultez. Bueno, pero con el paso de los años ya uno empieza a interesarse en cosas que uno no se interesaba antes. Y sí te entiendo, sí te entiendo. Además, con el vigor que ustedes tienen de jóvenes, ustedes quieren salir a correr, pasear, reírse, montar bicicleta, irse a la punta del cerro y de ida y vuelta y salir y eso, ¿no? Y la mente está por ahí, no está mucho en estas partes de la reflexión gramatical. Ya cuando uno se va haciendo más viejito, y ya uno ya pues ya no quiere, ya no tiene muchas ganas de irse a la punta del cerro, ida y vuelta, ya no, ya van desapareciendo, además porque la energía también se desaparece, ¿no? Ustedes los jóvenes son como una supernova, es una explosión, el nacimiento de una nueva estrella, ¿no? Llenos de energía. Ya conforme vayan pasando los años verán que la energía va disminuyendo. Y ya pues uno ya empieza a ponerse más, hay más tiempo para reflexionar. Pero no harían mal aún siendo jóvenes, y hay algunos jóvenes que son reflexivos, a pesar de su juventud, se vuelven reflexivos, se dan un tiempo. Sería bueno, yo te aconsejo, apartes un tiempito para reflexionar en ti mismo, en estas cosas. Los estudios, todos los estudios que tú llevas, matemáticas, ciencias naturales, educación cívica, todo, necesita reflexión, que es algo que a los jóvenes a muchos jóvenes no les gusta porque quieren salir y estar con los amigos, ¿no? No hay mucho tiempo para la reflexión. Pero te aconsejo que apartes un tiempito. Sé inteligente, ¿ya? Bien, Marjorie me hace una pregunta en el chat y me dice, ¿podría hacer diferencias o más ejemplos en el uso de might, may, could? Claro, claro, claro que sí, claro que sí. Ya estamos viendo aquí las diferencias, ¿no? Para peticiones se usa could, se usa would, se usa will. Los tres. Ahora, en la siguiente clase, Marjorie, por si acaso, Dios mediante la siguiente semana, va a haber un segundo bloque donde van a entrar los modals. Y ahí voy a ir contestando tu pregunta. Ya, ahí voy a seguir contestando tu pregunta. Profesor, Dime, Michael. profe, en el caso del be able to que dijo, solamente se utiliza como un pasado participio del can, ¿no? No, en todos los tiempos verbales se puede utilizar. En También puede presente. ser en presente y, digo, en Sí, afirmativo e interrogativo también.
Todo, 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 todo. El be able to no tiene restricciones. El be able to lo utilizas en presente, pasado, futuro, participio, condicional, todo. El que Ya, tiene, correcto, el que tiene limitaciones es can, que solo tiene pasado y presente. Y algunas veces el can, así en su forma can, se le utiliza para el futuro. A veces, en ciertas circunstancias, se le utiliza el mismo can para el futuro. Bien, peticiones. Nos quedamos en peticiones 1 y 7. Ya estamos por terminar. Nosotros terminamos 1 y 20 y hay una parte práctica, ¿no? Hay una parte práctica de los modals. Bueno, para peticiones te dejo con esto, que son los más sencillos y yo no he visto más en el examen de admisión y no quiero ahondar demasiado porque ya empiezas a confundirte, pues. Entonces, para peticiones puedes usar will, puedes usar would, will y get, ¿no? Would get condicional y el could como condicional de podrías. ¿Podrías hacer esto? ¿Podrías hacer aquello? ¿Podrías...? ¿Ya? Entonces tiene ese tono así de cortés, ¿no? De cortesía. Ok, ahora, cuando tú te ofrezcas a hacer algo, ya con esto terminamos esta primera parte de hoy. Cuando tú te ofrezcas a hacer algo, ya no utilices esas formas suavizadas, vamos a llamarles así, las formas suavizadas no utilices, ¿ya? Cuando tú te ofrezcas, ofrecerse a hacer algo, utiliza, podría, ¿ya? Podrías, ante ciertas, va a depender de o sea, cuando tú te ofreces a hacer algo voluntariamente, podrías utilizar las formas suavizadas, sí, podría ser también, pero si quieres demostrar determinación, utiliza las formas no suavizadas. Por ejemplo, tú puedes decir, I can buy the tickets. Por ejemplo, si tú estás con tus amigos y dicen, ¿quién puede comprar las entradas? ¿O quién podría? Si lo dicen cortésmente, ¿quién podría comprar las entradas? Si tú te ofreces, lo mejor sería usar aquí I can. Y tampoco aceptan may. Fíjate que el can ya se ha vuelto una palabra muy usada en el idioma inglés. Incluso ya quiere desplazar a may, como que si quisiese desplazarlo a may, ¿no? Pero bueno, I can. I can buy the tickets. Al decir eso, estás mostrando determinación. I can buy the tickets. Si utilizas could, quizás dejarías la duda. I could buy the tickets. Dejarías a la gente como que en cierta duda y la gente se preguntaría, ¿está hablando en modo condicional? ¿A qué está hablando en modo condicional? Es decir, I could buy the tickets. Él podría, es decir, ¿qué condición quiere que le demos algo? ¿No? ¿Me entiendes? Y si usas might, ya te estás yendo a la parte de probabilística. Tickets, o sea, si alguien que habla inglés escucha que usas el might, que también significa podría, ya estaría diciendo, hay cierta probabilidad de que yo vaya a comprarlos. O sea, estás yendo ya al ámbito probabilístico, al ámbito eventual, de la ocurrencia de los eventos. I might buy the tickets, ¿ya? Bueno, entonces si te ofreces, si tú por voluntad propia te ofreces, mejor utiliza can. Evita las formas condicionales. Evita las formas condicionales, ¿ya? A no ser que lo amerite la situación como... Pero eso ya más sería para pregunta, ¿no? ¿En qué podría ayudarle, no? Por ejemplo, en español decimos, los que atienden en las tiendas dicen, ¿en qué podría ayudarle? ¿Ves? ¿En qué podría ayudarle? Se está ofreciendo, pero no con ese sentido de imposición. Acá estamos hablando a ofrecerse a hacer algo por voluntad propia. Lo quiero hacer para todos ustedes. I can buy the tickets. ¿Ya? Entonces mejor utiliza la forma can. I can buy the tickets. Bien, chicos. Hasta aquí, ¿ya? Voy a grabar esto y vamos a ir a la parte práctica. A ver, la parte práctica. Entonces voy a grabar esto en documentos. Le ponemos modals. Modal verbs.
Ya está. Grabado. Y lo cierro. Y entonces vamos a las preguntas, ¿ya? Material práctico 9 al 12. Ya. Chicos, entonces, a ver, hora de la participación de ustedes. A ver, semana 12, pregunta, ahí está la 1, ¿cuál marcas? ¿Cuál marcarías en la 1? Justo acabamos de hablar de eso. ¿Cuál de las opciones tú marcarías? Mike, la- La E, profesor. Ya, claro. En este caso, esa pregunta sería bien raro llevarlo a un ámbito probabilístico. ¿Qué opinan ustedes? Hay elementos. Primer elemento es que le estoy dirigiendo la palabra a una segunda persona, tú. Y tercero, que estoy hablando de una acción, tú abrir la puerta. Por lo general no hablamos de eventos probabilísticos, ¿verdad? Cuando hacemos ese tipo de preguntas, es muy raro. Lo más común es que estoy pidiéndole algo a alguien. Entonces, si yo quiero pedirle algo a alguien, ¿cuál sería la opción aquí a marcar? Basándonos... la A. No, no es la A. La A te irías a evento La E. probabilístico. La E. Sería la E. Sería la E. Con la A te estás yendo... Acabamos de explicarlo hace unos minutos, Michael. Hace unos minutos acabamos de explicarlo. Y cuando quiero que otro haga una acción por mí o por los demás, no me voy a un ámbito probabilístico. Ya hemos dicho que en el idioma inglés se ha derivado al can, que es could, ¿no es cierto? La forma condicional de could. Could you close the door, please? Se le podría añadir más elementos. Se le podría poner acá, it's so cold in here. Ya, entonces ahí ya estamos llevándolo al tema de que hace mucho frío aquí dentro y que te estamos pidiendo que cierres la puerta. Porque si nos estamos pelando de frío, no vamos a preguntar, pues, ¿qué probabilidad hay de que cierres? No, queremos que la cierres ya. Entonces, si en un examen te añaden ese segundo elemento, está haciendo mucho frío aquí, tendríamos que necesariamente, digamos, inclinarnos por la E más que por la A. Bien, ¿qué marcan en la 2? Esa ya no es pregunta de modals. Esa ya no es pregunta de modals. A ver, ¿qué marcan en la 2? Vamos, mejor lo paso al otro lado. Ya, ahí está. Dice, ya, a ver. ¿Qué marcan en la número 2? Eso no es de esta clase, es de repaso. La E, profe. Ya, muchos dicen la E. A ver, no sé, ¿qué dicen los demás? ¿Qué alternativa es, chicos? La E. Yes, es la alternativa E. There's an apple in my bag. Ya, apple es contable. Podemos utilizar A, que en este caso requiere la letra N para que no queden dos vocales juntas. Es difícil, es incómodo. A apple, más suavecito es an apple, más cómodo. Y acá estamos hablando de existencia. There is, la combinación there is significa hay en inglés. Hay una manzana en mi bolsa, o puede ser el bolso de una mujer, no sé. There's an apple in my bag. Una sola, estoy hablando de una, singular. Como no hay S, es singular, ¿ve? Si hubiese una S, yo no podría poner an porque es sinónimo de uno. No combinaría uno con plural. Tengo una manzanas, no combinaría. Ok, ¿qué marcan en la 3? Esta es de esta clase. La 3 es de esta clase. ¿Qué marcan en la 3? Good. Ya su compañero dio una alternativa a los demás. La A, profe. La A, profe.
Pero ojo, ahí hay un verbo que está en pasado, ¿se han dado cuenta? No sé si se han dado cuenta. Sí. No sé si se han dado cuenta Igual. que este verbo está en pasado. La de Ya, claro. Ella tenía, cuando ella era 10 años vieja. Bueno, en inglés hablan así, ¿no? Cuando ella era 10 años, pero la traducción es cuando ella tenía 10 años. Estaban hablando del pasado. Cantar es una habilidad. Entonces, tendríamos que utilizar la can, pero en pasado, que es could. Entonces, la alternativa correcta en la 3 es la alternativa de could. Ella podía. Acá no está funcionando como modo condicional. No, en este caso no está, digamos que en su forma convencional, vamos a llamar. Ella podía, como pasado de poder, ella podía cantar cuando tenía 10 años de edad. Ahora ya no puede, no sé, algo le pasó, ya no puede. Bien, ¿qué marcas en la 4? ¿Qué marcas en la 4? No es esta clase, aunque tiene un verbo modal ahí, ¿no? Hay un verbo modal ahí. Ya, sí, muchos ya están dándose cuenta que es la clave. Es la E porque will se utiliza para futuro, ¿no? Y además está next. Next significa el próximo en inglés, next. Next Tuesday, el próximo martes, ellos que jugarán. Entonces, para llevarlo al futuro se combina el modal verb will con el verbo play. Entonces, la alternativa correcta aquí es la E. They will play basketball. Bien, 5 y la última ya, porque ya estamos con 1:19 y ya tenemos que terminar. Hay un examen que les va a tomar Giancarlo, ¿ok? El tutor le va a tomar su examen y ustedes van a ver ahí una nota del 0 al 20 cuán bien están, ¿no? Bien, ¿qué marcamos en las 5? can. Claro, referido a habilidades también, ¿no? Referido a habilidades. ¿Sabes bailar bien? O puedes bailar bien en el sentido de habilidad. Can you dance well? Can you dance well? Puedes, tienes la habilidad de bailar, pero bien, bien bailado. Entonces, ahí está. Ya, chicos, bien, entonces eso es todo. Muy contento de haber estado con ustedes. Se me cuida mucho. Dios mediante, hasta la próxima clase. Chao. Ya, profe, gracias, se cuida. Bye, teacher. Bye, bye. Profesor, cuídese. Chao, 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 profesor, cuídese. chao. Bye, teacher. Take care.